Secundaria segundo grado. Ciencias. Física. Corriente eléctrica. Materiales, conductores y aislantes. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2, en la materia Ciencias Física, para alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria. Mi nombre es Leslie Mendivi y en esta ocasión nos acompaña la maestra Cindy Leticia Romero Girón. Bienvenida, maestra, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Leslie. Espero que todas y todos, ustedes que nos ven desde casa, se encuentren bien y que continúen con las medidas de sanidad, como lavarse las manos y utilizar el cubrebocas para que pronto podamos llegar al semáforo verde. En esta ocasión analizaremos la corriente eléctrica, así como los materiales que permiten su paso y los que la detienen. El título de la sesión es Corriente eléctrica, materiales conductores y aislantes. Recuerden tener a la mano su cuaderno y lápiz o bolígrafo para anotar las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan a partir de lo que observaremos durante la sesión. Pueden consultar su libro de texto para aclarar mejor estas ideas y tener diversos ejemplos o experimentos. También pueden utilizar otras fuentes de información como páginas de internet confiables. Maestra, ¿qué le parece si comenzamos? ¡Claro que sí! Alumnas y alumnos, anoten las siguientes preguntas en su cuaderno y traten de responderlas. ¿Qué es la corriente eléctrica? ¿Qué materiales nos permiten conducir la corriente eléctrica? ¿Conoces algún material que no permita el paso de la corriente eléctrica? Son preguntas muy interesantes, maestra, pero pienso que cuando menos yo no podría responderlas en este momento. No te preocupes, que al final de la sesión regresaremos a ellas. Leslie, antes de adentrarnos en la corriente eléctrica, debemos de recordar algunos conceptos que hemos revisado en sesiones anteriores. El primero es la composición de los átomos. ¿Recuerdan qué partículas los constituyen? Claro que sí, maestra. Los átomos están formados por partículas con carga eléctrica. En el núcleo podemos encontrar a los protones, con carga positiva, y a los neutrones, que son neutros. Alrededor se encuentran los electrones, que poseen carga eléctrica negativa. Muy bien. Existen algunos elementos en los que los electrones que se encuentran en los niveles de energía más externos no están ligados con mucha fuerza a los núcleos atómicos. Estos reciben el nombre de electrones libres y son capaces de moverse con cierta libertad a través del material. El último concepto que necesitamos es el de fuerza electrostática. Leslie, ¿recuerdas qué es? Sí, maestra. Recuerdo que es la fuerza que siente una carga cuando está cerca de otra. Esta fuerza puede ser de repulsión si son cargas de igual signo o de atracción si son de signos contrarios. Ahora que ya recordamos lo que vimos en sesiones anteriores, vamos a ver el siguiente audiovisual. Cuando en una localidad se interrumpe el suministro de electricidad, se detiene el funcionamiento de todos los aparatos eléctricos. Hoy solo tenemos que mover un dedo para encender un foco. Es tan sencillo que pocas veces pensamos por qué sucede. Ya a mediados del siglo XVIII se advirtió que la carga eléctrica se podía trasladar de un sitio a otro. A este movimiento de la carga se le conoce como corriente eléctrica. Pero, ¿cómo es este flujo?
Una analogía podría ayudarnos a entenderlo. ¿En qué se parecen un río y un cable con corriente eléctrica? Así como el agua fluye por el canal, la carga eléctrica lo hace por el cable. La carga que fluye por un conductor consiste en electrones desplazándose a través de este. Ahora investiguemos si algunos materiales pueden conducir la carga eléctrica mejor que otros. Si el foco enciende, es que el material que usamos para cerrar el circuito es un buen conductor. Si no lo hace, el material es un aislante y no permite el flujo de electrones. ¿Qué hace que un material sea conductor o aislante? Veamos. En un material conductor, el electrón más externo de sus átomos se puede mover libremente por el material. Se les llama electrones libres o de conducción. A diferencia de los conductores, en los materiales aislantes, los átomos tienen pocos electrones libres o ninguno. Pero, ¿qué causa el movimiento de los electrones? Los electrones requieren de un impulso del exterior, que puede ser una pila o un generador, para ponerse en movimiento y establecer así una corriente eléctrica. Así como para la corriente del agua existen obstáculos, los hay también para la corriente eléctrica. Los obstáculos en el río son piedras. La corriente eléctrica son los átomos fijos del material. Dependiendo de la cantidad de átomos fijos, habrá mayor o menor resistencia al paso de los electrones libres. ¿Sabías que entre los conductores y los aislantes hay una variedad de materiales con propiedades intermedias? Así es. Los materiales semiconductores se comportan normalmente como malos conductores, pero si se contaminan con átomos de un material conductor, tal como un metal, se manifiestan efectos muy curiosos. Por ejemplo, dejan pasar la corriente eléctrica en un sentido y la bloquean en sentido contrario. Los semiconductores se utilizan para controlar con mucha precisión el flujo de la corriente, como en los circuitos de las computadoras y las calculadoras. Imagina que estas canicas son electrones.
Al igual que la velocidad de la canica depende del tipo de suelo, la velocidad de los electrones depende del material de que está hecho el cable. Pero, ¿qué fuerza consigue mantener a los electrones fluyendo por terrenos tan escabrosos? En este caso, las canicas se mueven cuesta abajo como resultado de la fuerza de gravedad. En el caso de los electrones, la fuerza necesaria para impulsarlos está provista, por ejemplo, por una pila voltaica. Esa fuente de energía también puede ser un generador, tal como el de las plantas eléctricas. Muchos de los grandes descubrimientos relacionados con la electricidad se produjeron durante los siglos XVIII y XIX. Alessandro Volta medía la intensidad de la corriente eléctrica por medio del tacto. Este científico inventó la batería eléctrica, conocida como pila voltaica, en su honor. En esta parrilla hay un segmento de cable que ofrece resistencia al paso de la corriente eléctrica. Se le llama resistor. Cada vez que un electrón de conducción choca con un átomo, le cede energía cinética. A causa de innumerables choques como este, todos los átomos del sólido aumentan su energía de vibración y, en consecuencia, el material aumenta de temperatura. Efectivamente, el resistor se calienta. De la misma manera que el agua, al transferir energía cinética a las aspas del molino, se frena. Para que un foco se encienda, es necesario pasar corriente eléctrica por un filamento con la resistencia adecuada. De esta manera, se calienta y se vuelve incandescente, emitiendo luz tal como un metal al rojo vivo. Ya vimos qué es la corriente eléctrica y que hay materiales conductores y aislantes, así como la resistencia que ofrece. ¿Podrías armar un circuito eléctrico para encender un foco con estos materiales? ¿Qué materiales usarías para ofrecer mayor o menor resistencia? ¿Cómo la ves? Hoy en día, muchos procesos dependen de la energía eléctrica. Si no hubiera electricidad, ¿qué aparatos en tu casa dejarían de funcionar? ¿Cómo serían tus clases en telesecundaria? Los beneficios de la corriente eléctrica son tantos que se hacen enormes esfuerzos por llevarla a los lugares a donde falta. Por eso, quienes contamos con este servicio, no debemos olvidar la importancia de ahorrar energía eléctrica. Ay, maestra, siento que la cabeza me explota. Fue mucha información. ¿Podríamos analizarla un poco? Estoy de acuerdo contigo. Vamos a aprovechar que ya sabemos que existen los electrones libres. Esos son los electrones que se pueden mover libremente dentro de un material. Supongamos que tomamos un cilindro de un material que tiene electrones libres y lo conectamos a una batería. Las pilas son una fuente de energía eléctrica que empujan a los electrones hacia uno de sus polos, el negativo, mientras que el otro polo se queda con carga positiva, porque pierde electrones. Al conectar la pila al material, los electrones que tienen carga negativa se moverán hacia la terminal de la pila que tiene la carga positiva. Efectivamente, los electrones fluirán a través del material hacia el polo positivo. Cuando existe un flujo de electrones, este recibe el nombre de corriente eléctrica. Y el material que permite que los electrones pasen a través de él se llama conductor. Todos los metales, como el oro, la plata y el cobre, son conductores porque tienen electrones libres,
También existen otras sustancias que pueden conducir la corriente eléctrica. Los electrolitos. Los electrolitos son sales disueltas en agua. Un ejemplo muy simple es la mezcla de sal de mesa y agua. La sal común está compuesta por dos tipos de elementos, cloro y sodio. Es eléctricamente neutra, pero cuando la disolvemos en agua, los átomos que la componen se separan. El sodio queda con menos electrones y el cloro con más de los que debería. Cuando los átomos dejan de ser neutros, reciben el nombre de iones. Si introducimos unos alambres conectados a las terminales de una pila dentro de la mezcla de agua con sal, los iones de cloro se moverán a la terminal positiva, mientras que los de sodio irán a la negativa. Como hay movimiento de carga, entonces también encontramos una corriente eléctrica. En nuestro propio cuerpo tenemos disueltos varios electrolitos que permiten que se transmitan pequeñas corrientes eléctricas que regulan funciones fundamentales para nuestra vida. Por ejemplo, el latido de nuestro corazón se produce por una pequeña corriente eléctrica que ocasiona que los tejidos se contraigan. Pero no todos los materiales pueden conducir una corriente eléctrica. Si un material no permite que los electrones fluyan a través de él, entonces recibe el nombre de aislante. En general, en estos materiales los electrones están firmemente unidos a sus respectivos átomos, lo que significa que no poseen electrones libres y entonces no podrán desplazar una carga eléctrica libre a través de ellos. Debemos mencionar que no hay un material que sea 100% conductor ni 100% aislante. En realidad todos los cuerpos son conductores eléctricos, pero unos lo son más que otros. Es por eso que podemos clasificarlos como conductores y aislantes. Algunos ejemplos de materiales aislantes son la madera, el plástico y el vidrio. Maestra, me parece que con esto ya podemos responder las preguntas que planteamos al inicio de esta sesión. Leslie, ¿qué te parece si realizamos un experimento para ver si algunos materiales son conductores o no? A mí me parece perfecto. ¿Qué vamos a utilizar? En este caso vamos a usar una casa de muñecas. Tiene un circuito que se alimenta con energía eléctrica, pero un trozo de cable está roto. ¿Qué material debemos utilizar para poder arreglarlo y que se vuelvan a encender las luces? Vamos a ver si las siguientes cosas nos sirven para arreglar el circuito. Podemos elegir entre una regla de plástico, un trozo de metal, un pedazo de aluminio, una goma para borrar, cinta de aislar o de electricista, un lápiz de madera, una hoja de papel, 3 vasos limpios, sal, azúcar, 2 cucharas y agua. Primero vamos a identificar el cable que se rompió y entre las 2 puntas vamos a colocar cada uno de los objetos. ¿Me ayudas, Leslie? Claro que sí, maestra. Por favor, Leslie, toma la hoja de papel donde ya trazamos previamente un cuadro con el lápiz. Luego vamos a tocar con las 2 puntas de los cables el cuadro. Maestra, se prendió la luz de la casa. Ahora, en los vasos limpios vamos a poner un poco de agua. Después, introducimos las puntas de los cables en uno de ellos y veamos qué pasa. ¿No prendieron los focos, maestra? Así es. Entonces vamos a ponerle a un vaso una cucharada de sal y a otro uno de azúcar. Vamos a agitar hasta que se disuelvan. Ya que están disueltas la sal y el azúcar, vamos a meter los cables en uno de los vasos, primero en el que tiene azúcar. Mala suerte, maestra. Este tampoco prende. Enjuaga los alambres en el vaso que solo tiene agua y luego sumérgelos en el que tiene agua con sal.
Por fin encendió. Ahora recuerdo que el agua con sal forma electrolitos. Ahora vamos a probar con los otros materiales. Primero con la goma. Nada. Con la regla de plástico. Tampoco. Con un trozo de metal. Aquí sí. Ahora con un pedazo de aluminio. También. Ok. Con la madera o un lápiz. La cinta de aislar. Tampoco. Y creo que serían todos nuestros materiales. Como pudimos observar, si los focos se encendían, quiere decir que el material que colocábamos era un conductor. Pero si los focos no encendían, se trataba de un aislante. Para concluir con esta sesión, retomen las preguntas del inicio. Fueron las siguientes. ¿Qué es la corriente eléctrica? ¿Qué materiales nos permiten conducir la corriente eléctrica? ¿Conoces algún material que no permite el paso de corriente eléctrica? Analicen lo que respondieron. Si es necesario, complementen sus respuestas con todo lo que ahora saben. Además, hagan una lista con 5 materiales conductores y 5 aislantes. No olviden compartir con su familia lo que acaban de aprender. Agradecemos a la maestra Cindy Leticia por su participación, conocimiento y dedicación. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden que es tiempo de seguirse cuidando y de estar atentos a las recomendaciones de las autoridades de salud. A ustedes en casa les invitamos a seguir las próximas emisiones de Aprende en Casa 2 para continuar estudiando a distancia. ¡Hasta la próxima! Maestra, estuvo buenísimo. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.